Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El día de hoy, Masters, les traigo una explicación total con la nueva línea del tiempo oficial de Star Wars en su canon actual hasta este punto del 2020. Un canon que, recordemos, dio inicio en el año del 2014, fecha que marcó Disney para diferenciar el contenido que sería canon del que sería considerado como Legends, el cual no formaba parte de la cronología, por así decirlo, oficial. Así que en esta línea del tiempo abordaremos los sucesos principales de toda la saga, al igual que todo el contenido audiovisual que se han hecho tanto en películas, series o videojuegos, que abarcan desde las películas originales, sus precuelas, así también como los nuevos spin-off de Rogue One o Han Solo, o los eventos de la tercera trilogía, y también las series animadas como Clone Wars, Rebels o Resistance, al igual que todas las nuevas series de streaming en Disney Plus. Con todo lo anterior, vale la pena dibujar un mapa temporal de todos estos eventos en esa galaxia muy lejana, para conocer pues cuándo sucede cada cosa y que sea mucho más fácil entender en qué época estamos. Pero claro, antes de continuar, Masters, no se olviden estar suscritos al canal y darle clic a la campanita para que no se pierdan ningún detalle del futuro de Star Wars hacia el 2020. Y retomando este tema, aunque hay varios contenidos del antiguo universo expandido, ahora llamado Legends, tales como múltiples novelas, videojuegos o una serie animada de microcapítulos emitida en Cartoon Network durante el 2003, también llamada La Guerra de los Clones, nos enfocaremos aquí únicamente en el canon actual, específicamente, como les decía, en ciertos contenidos audiovisuales como películas o series o también series animadas. Aunque también hay ciertos sucesos no cubiertos en contenidos audiovisuales que son cruciales para la saga, por lo cual haremos la mención en su momento. Y debemos de considerar que hablamos de una línea del tiempo de poco menos de 7 décadas, 67 años para ser muy concretos, teniendo ahí 3 eras muy bien definidas: la era de la República, la era de la Rebelión y la era de la Resistencia. Esto tal cual nos lo mostraron los cómics en el 2019 y también en el marco de la D23 de Disney, de modo que, basándonos en la línea del tiempo oficial de Lucasfilm y la excelente fuente que es el diccionario visual del episodio 9, mencionaremos los eventos principales de toda la saga Skywalker, especificando cada contenido, y solo debemos de tomar en cuenta que como puntos de anclaje temporal para marcar un año cero en la saga, la guía oficial del episodio 9 marca como el año cero justamente los sucesos en el incidente de la base Starkiller, es decir, cuando fue destruido el sistema Hosnian Prime y la nueva capital de la República durante el episodio 7. Pero también, Masters, para que sea mucho más claro y tradicional a la saga de Star Wars, mencionaremos el año base que siempre ha sido el estándar para la saga de Star Wars para medir el tiempo, con los eventos que lo iniciaron todo del Star Wars original en 1977, haciendo justamente ahí referencia a la batalla de Yavin. Y la primera entrada en esta línea del tiempo la tenemos en el año 66 antes del incidente Starkiller, 32 años antes de la batalla de Yavin, esto dentro de la era de la República. Aquí hay 3 sucesos principales, todos explorados en el episodio 1, la amenaza fantasma. El primer suceso es la elección del senador Palpatine de Naboo como un canciller supremo. El segundo es el inicio del entrenamiento Jedi del niño Anakin Skywalker, primero con Qui-Gon Jinn y después con Obi-Wan Kenobi, siendo el tercer suceso la derrota de Darth Maul, que provoca que los Jedi se den cuenta del regreso de los Sith, a quienes creían extintos por más de un milenio. Para la segunda entrada han transcurrido 10 años, los mismos que separan el episodio 1 del 2, el ataque de los clones. Esto se da 56 años antes del incidente Starkiller y 22 años antes de la batalla de Yavin, todavía durante la era de la República, donde aquí Anakin Skywalker es entrenado por Obi-Wan Kenobi en los caminos de la fuerza. Y en ese año en concreto, los 3 sucesos destacados comienzan con la crisis separatista en la República, como sabemos, finamente orquestada desde las sombras varios años antes por los lores del Sith Darth Sidious y Darth Tyrannus, es decir, el canciller Palpatine, cabeza de ambos bandos del conflicto, así como el conde Dooku, un ex miembro de la Orden Jedi y el último padawan del maestro Yoda. Aquí es importante mencionar que el supremo canciller hace uso de sus poderes especiales en el Senado para lograr mantenerse más tiempo en el poder, esto luego de 2 periodos consecutivos. Un segundo suceso es la aceleración militar que da inicio oficialmente a la Guerra de los Clones con la batalla en Geonosis, teniendo así como tercer suceso la boda secreta entre Padmé Amidala y Anakin Skywalker. Y justamente en ese mismo año, unos meses después, Anakin termina ascendiendo al rango de caballero, y se considera también que inicia el primer arco cronológico de la serie animada de Clone Wars, esto con la batalla en Christophsis, donde Anakin y Obi-Wan intervienen, y con ello también la joven Jedi Ahsoka Tano se asume como la padawan del caballero Anakin.
Durante esta época, en un periodo de 2 años y medio, suceden todas las 6 temporadas de la serie de Clone Wars, siguiendo los conflictos entre la República y los separatistas, hasta así empalmarse con los eventos del episodio 3, que justo la temporada final de Clone Wars comienza antes y acaba a la par de esta película. Esto con la gran liberación del planeta Mandalore, que había sido tomado por Lord Maul y sus fuerzas leales mandalorianas, el cual curiosamente este Sabrak portaba el sable oscuro. Así que esto se da a la par del episodio 3, La venganza de los Sith, y esto tiene lugar en el año 53 antes del incidente Starkiller y 19 años antes de la batalla de Yavin. Aquí hay 6 sucesos claves que se dan justo a la par del final de Clone Wars. El primer suceso es el desenmascaramiento del canciller Palpatine como el Lord de los Sith, Darth Sidious, uno responsable de la guerra y enemigo mortal de los Jedi, quienes tratan de arrestarlo pero son brutalmente vencidos, y así el todavía supremo canciller los declara enemigos de la República, y junto con esto se viene el segundo suceso, que es el juramento de perpetuidad de Anakin Skywalker como el leal aprendiz de Darth Sidious, convirtiéndose así en el Lord de los Sith, Darth Vader, lo que da paso a un tercer suceso, la ejecución de la Orden 66, que desencadena la muerte de casi 10,000 caballeros, maestros y padawans Jedi, que propicia así la posterior caída de su orden. Claro, esto con la ayuda del ejército de clones y el ahora sí Darth Vader. Un cuarto suceso tiene que ver con la finalización oficial de la Guerra de los Clones, así como la reordenación de la República para convertirse en un imperio galáctico. Esto por el decreto del ahora emperador Palpatine, quien en un quinto suceso inicia así la búsqueda de la inmortalidad, profundizando a partir de este suceso en la arcana del lado oscuro. Y el sexto suceso que cierra este año, así como casi la era de la República, es el nacimiento de los gemelos Skywalker, Luke y Leia en Polis Massa, quienes son separados muy poco después de su nacimiento por la muerte de su madre Padme Amidala, siendo ahí rebautizada Leia como la princesa de Alderaan al ser adoptada por el senador Bail Organa y su madre Breha, y Luke por su parte siendo adoptado por su familia política, sus tíos Owen y Beru Lars en el planeta Tatooine, pero estando observado desde las sombras por el Jedi Obi-Wan Kenobi. Un año después, es decir, en el 52 antes del incidente Starkiller y 18 años antes de la batalla de Yavin, el Imperio Galáctico reclama como suyo el planeta ancestral de los Jedi, donde ahí establece un gran proyecto de terraformación para obtener cristales Kyber. Esto puede verse claramente en el videojuego Jedi Fallen Order, un planeta que más tarde se convertiría en la base Starkiller Masters. Así, en el año 48 antes del incidente y 14 años antes de la batalla de Yavin, se dan los sucesos del videojuego Jedi Fallen Order, donde el Padawan Cal Kestis se une a la maestra Jedi Cere Junda en una travesía por reconstruir la Orden Jedi caída, encontrando la base de datos de niños sensitivos a la fuerza, unos que pensaban entrenar, hasta que son cazados por la novena y la segunda hermana inquisidora, y finalmente se niegan a reconstruir la Orden Jedi tras sobrevivir a la persecución del propio Darth Vader en la fortaleza de los inquisidores en Nur. Una entrada adicional considerada a los comienzos del inicio de la era de la rebelión y el final de la República, nos dice que en el año 47 antes del incidente Starkiller y 13 años antes de la batalla de Yavin, es justo el tiempo en el que acontece la primera secuencia de la película de Han Solo, la cual transcurre en el planeta Corellia cuando Han y Qi'ra se separan. Más tarde existe otro suceso importante, Masters, uno que no ha sido cubierto en ningún contenido audiovisual. Solo en la serie de cómics de Darth Vader creada por Marvel, y nos referimos a la toma de residencia de Vader del castillo construido en Mustafar. Esto se da en el año 46 antes del incidente Starkiller y 12 años antes de la batalla de Yavin, lo que nos habla de que la serie de cómics de Vader primero aborda el primer año de la vida del Sith al servicio de Palpatine, y luego, siendo dueño de Mustafar, tarda casi 6 años hasta cuando finalmente el Sith Lord Momi le termina por dar el diseño definitivo de su oscura residencia, el cual tenía por propósito original revivir a Padme, aunque esto a los ojos de Vader finalmente falló. Curiosamente, también en ese mismo año, cuando se termina la construcción del castillo de Vader, es cuando da inicio la historia contada en la nueva serie de Obi-Wan Kenobi, ya en pleno dominio del Imperio y de los Sith. La siguiente entrada en la era de la rebelión sucede en el año 44 antes del incidente Starkiller y 10 años antes de la batalla de Yavin, y este es el momento en el que Han Solo le gana en una partida de Sabacc a Lando Calrissian, el mítico carguero coreliano conocido como el Halcón Milenario. Esto claro como se vio en el final de la película de antología de Han Solo, la cual tiene en este año la mayor parte de su narrativa, exceptuando claro la secuencia inicial que ya ubicamos 3 años antes, Masters. Así pues, 39 años antes del
incidente Starkiller y 5 años antes de la batalla de Yavin, se encuentra el inicio de la serie animada de Rebels, con la unión entre el niño sensible a la fuerza Ezra Bridger y el ex Padawan Jedi y sobreviviente a la Orden 66 Kanan Jarrus. 3 años más tarde, es decir, en el 36 antes del incidente Starkiller y 2 años antes a la batalla de Yavin, ambos Jedi y la tripulación de la nave El Fantasma, compuesta por Hera Syndulla, Zeb Orrelio, Sabine Wren y Chopper, se unen formalmente a la Alianza Rebelde junto con Ahsoka Tano. Esto luego de operar como múltiples células independientes que hacían frente a la creciente tiranía del Imperio. Pero a la par de esto se da un terrible combate entre inquisidores imperiales, Ahsoka, Kanan y Maul en Malachor, hasta que finalmente los esbirros de Vader prácticamente quedan extintos de la historia. Esto no sin antes que el Sith se enfrentase a su ex Padawan en un combate en el cual ambos sobrevivirían. Pero también justo en ese mismo año está ubicada la historia contada en la serie spin-off de Rogue One sobre Cassian Andor y K2SO, esto como una precuela a los eventos de la película Rogue One. Y a varios meses de esto, el propio Lord del Crimen Maul persigue un indicio hasta Tatooine gracias a Ezra Bridger, lo cual lleva a descubrir el lugar del exilio del Jedi Obi-Wan Kenobi y también la existencia de Luke Skywalker como el elegido que protegía al Jedi. Esto en un combate a muerte donde Kenobi acabaría definitivamente con la vida de Maul. Así que en el año 35, antes del incidente Starkiller y un año antes de la batalla de Yavin, Palpatine buscaría hacerse con un portal denominado el Mundo Entre Mundos para así hacerse con el control del tiempo y la vida misma en toda la galaxia, impidiendo aquí a Ahsoka Tano y Ezra Bridger que lo consiguiera. De igual forma, en este tiempo comenzaría la revuelta en Mandalore liderada por un grupo de rebeldes y también mandalorianos dirigidos por Sabine Wren y Bo-Katan Kryze, quien esta última tomaría el control del sable oscuro que antes había pertenecido a Maul, propiciando con esto un terrible asedio del Imperio en contra de este planeta y toda una purga hacia los mandalorianos. Es en ese mismo año que el Jedi Bridger desaparecería junto con Thrawn en su Star Destroyer hacia un lugar completamente desconocido de la galaxia durante la liberación del planeta Lothal. La siguiente entrada se da 34 años antes del incidente Starkiller y sería justo en el mismo año de la batalla de Yavin, donde tenemos todos los sucesos vistos en Rogue One con Jyn Erso y Cassian Andor entregando su vida durante la batalla de Scarif por los planos de la Estrella de la Muerte. Y aquí también a los días se dan los sucesos que abarcan el episodio 4 Una Nueva Esperanza, la película original de la saga estrenada en 1977. Y aquí los principales sucesos a destacar son la disolución del Senado Imperial por parte del Emperador al contar con una 100% operacional Estrella de la Muerte, al igual que se da el rescate de la princesa Leia que desencadena la mencionada batalla de Yavin, y esto con la consecuente destrucción de la primera Estrella de la Muerte, algo que termina con el descubrimiento de Darth Vader sobre que tenía un hijo vivo llamado Luke Skywalker, el mítico piloto que le dio el tiro fatal a la estación de combate, una información que el Sith mantendría en secreto por varios años. En el año 31, antes del incidente Starkiller y 3 años después de la batalla de Yavin, tenemos los sucesos narrados en el episodio 5 El Imperio Contraataca, y aquí se destaca que los rebeldes son localizados y derrotados en su base de Hoth. Luke Skywalker después toma un entrenamiento de varias semanas con el maestro Jedi Yoda, y finalmente Luke descubre que Darth Vader es su padre al enfrentarlo en Bespin. Un año más tarde, exactamente 30 años antes del incidente Starkiller y 4 después de la batalla de Yavin, tenemos todos los eventos que son cubiertos en el episodio 6 El Regreso del Jedi, que marcan así el comienzo del fin de la Era de la Rebelión. Comenzamos primero con la entrega de la inteligencia y la ubicación de la segunda Estrella de la Muerte aún en construcción, lo que desencadena la batalla de Endor entre rebeldes imperiales. Posteriormente se da el intento del emperador Palpatine para convertir a Luke al lado oscuro de la fuerza, siendo salvado por su padre Darth Vader, quien retoma al morir su identidad de Anakin Skywalker. El Imperio pierde la batalla en Endor y el resto de su flota se retira, siendo cazados ahí por los esfuerzos de la Nueva República en construcción. Han Solo y Leia entonces se casan, siendo aquí ella entrenada por su hermano Luke durante un año en el mundo de Ayan Kloss en los caminos de la fuerza. Y pese a las muertes aquí de Darth Sidious y Darth Vader, así como la caída de la conspiración Sith, este culto sobrevive en Exegol. Esto gracias a algunos consejeros como Yupe Tashu o grupos de adoradores de los Sith como los acólitos del más allá. Con la victoria en la batalla de Endor también se da el inicio de la búsqueda de Ahsoka Tano y Sabine Wren de su amigo Jedi desaparecido Ezra Bridger tras esta caída del Imperio, embarcándose ambas en una búsqueda de ese Jedi desaparecido hace más de 5 años.
Después, como un puente entre la era de la rebelión y la era de la resistencia, tenemos varios de los sucesos que son cubiertos en la trilogía de novelas de Aftermath y la campaña del videojuego Battlefront 2, así como otros cómics y novelas del canon, pero estos son esenciales para tener completa la constelación de la saga. Y aquí nos ubicamos, Masters, en el año 29 antes del incidente Starkiller y 5 años después de la batalla de Yavin. Entre estos sucesos importantes se incluyen el inicio de la Operación Ceniza de parte de los droides centinelas de Palpatine para destruir una docena de mundos clave, o también cuando el almirante imperial Gallius Rax reúne en Jakku al grueso de lo que fuera la Armada Imperial para montar una táctica de distracción en una batalla que pierde en sí los restos imperiales ante la flota de la Nueva República, pero que cubre de enorme manera el escape de un importante número de naves encabezadas por líderes imperiales como lo fueron Rey Sloane o Brendol Hawks, trasladándose así a las regiones desconocidas de la galaxia donde los esperaba la nave personal de Palpatine, el Super Star Destroyer, el Eclipse, develando así que el plan de contingencia de Palpatine para tomar de nuevo la galaxia apenas empezaba. La batalla de Jakku marca el final de la Guerra Civil y por ende se firma el Tratado de Concordancia Galáctica entre el Imperio y la recién fundada Nueva República, donde así se disuelve el Imperio de Palpatine. Con esto, en los meses posteriores de la fundación de la Nueva República, esta primero tiene su sede en el planeta Chandrila y más tarde se traslada su capital al sistema Hosnian Prime. También aquí en este año se da la liberación de Bespin por parte de Lando Calrissian, así también como el momento en el que Leia abandona su entrenamiento de Jedi con su hermano Luke Skywalker por una serie de visiones que tiene ella sobre el futuro que le indicaban dónde era más necesaria. Esto en el planeta Jan Kloss, una situación que vemos retratada a manera de flashback en el episodio 9, el ascenso de Skywalker. Y finalmente, en ese mismo año, un último suceso es que se da el nacimiento de Ben Solo en el planeta Chandrila. 4 años después tenemos otra entrada adicional, una que sucede en el año 25 antes del incidente de la Starkiller, y este es nada más y nada menos que los sucesos de la primera temporada de The Mandalorian. Esto pues casi 9 años después de la batalla de Yavin, cuando aquí el humano mandaloriano Din Djarin libera a un bebé de la especie de Yoda y lo adopta como su hijo dentro de la cultura mandaloriana. Esto tras enfrentarse a las fuerzas de los restos imperiales dirigidas aquí por Moff Gideon, que tras la guerra civil y la purga de Mandalore ahora es el nuevo dueño del legendario sable oscuro. 6 años más tarde, en el 19 antes del incidente Starkiller y 15 años después de la batalla de Yavin, Ben Solo, el hijo de Han y Leia, a los 10 años inicia su entrenamiento Jedi con su tío Luke Skywalker, y esto sucede a la par del nacimiento de Rey Palpatine. Por lo que otros 6 años después, en el año 13 antes del incidente Starkiller y 21 años después de la batalla de Yavin, Rey termina siendo abandonada por sus padres en Jakku, esto para protegerla de la persecución de su abuelo, el emperador Palpatine. Uno que había sido resucitado y que era dependiente de una máquina en Exegol, quien aquí envía al seguidor del lado oscuro, Ochi, quien asesina a los padres de Rey con una daga Sith, pero quien no puede dar con la niña. Por otro lado, Luke, siendo consciente de la presencia del lado oscuro, comienza investigaciones que lo llevan a tener conocimiento de la existencia de Exegol en un lugar completamente desconocido al cual no podía llegar dentro de las regiones desconocidas. Esto pues sin saber que Palpatine seguía vivo ahí. En el año 6 antes del incidente Starkiller y 28 años después de la batalla de Yavin, un gran escándalo separa de la política a la senadora de la Nueva República, Leia Organa, ya que se revela ante todo el Senado que ella y Luke eran los hijos naturales de Darth Vader, lo que la lleva a renunciar a su puesto y crear así el grupo paramilitar conocido como la Resistencia, enfrascándose en un periodo de una guerra fría de 6 años contra la Primera Orden. Pero aquí a la par, su hijo, Ben Solo, conoce la verdad de que su familia le había ocultado su verdadero origen sanguíneo como el nieto de Darth Vader. Con esto pues comienza oficialmente la era de la Resistencia. Ese mismo año, Ben Solo, manipulado por una voz que se hacía llamar su amigo llamado Snoke, traiciona a su maestro y tío Luke Skywalker cuando este intenta asesinarlo durmiendo. La relación entre los dos se rompe y Ben Solo termina pidiendo la ayuda y uniéndose al usuario oscuro denominado como Snoke y a los caballeros de Ren, que eran su propiedad en una terrible prueba oscura. Aunque a la par, unas fuerzas misteriosas destruyen el templo de Luke Skywalker y a todos los Jedi ahí. Algo pues que no propicia a su sobrino, aunque la destrucción del templo se le atribuye al joven Ben Solo. En este mismo año también Luke Skywalker desaparece del ojo público de la galaxia, recluyéndose tras sus errores yendo hacia el sistema Ahch-To. De igual forma, Han y Leia toman aquí caminos separados. Un año más tarde, 5 antes del incidente Starkiller y 29 años después de la batalla de Yavin, varios mundos empiezan a inclinarse ante la influencia de la Primera Orden, cuyo núcleo armado crece enormemente desde las regiones desconocidas y también
también a la par su núcleo espiritual se fortalece en el planeta Exegol, por lo que un año antes del incidente de la base Starkiller y 33 años después de la batalla de Yavin, se da inicio a lo narrado en la primera temporada de la serie The Resistance, con la llegada de Kazuda Xiono a la estación espacial estacionaria conocida como el Coloso, sirviendo ahí como un espía para la Resistencia. Esto hasta empalmarse con la destrucción de Hosnian Prime. Y justo en el año del incidente de la base Starkiller es cuando esta superestación espacial adherida a un planeta entero conocido como Ilum logra destruir así todo el sistema Hosnian Prime, que era pues la capital de la Nueva República. Y llegamos así a la cronología del episodio 7, El despertar de la fuerza, fundiéndose a la par con la historia de Resistance. Aquí tenemos el posterior escape de los fugitivos Rey, Finn y BB-8 de la Primera Orden a bordo del halcón milenario que había sido robado y estacionado en Jakku, así también como un posterior encuentro de Han Solo y Chewbacca, y también posteriormente de Poe y Leia y el resto de la Resistencia, por lo que así todos juntos destruyen la base Starkiller. Es en ese mismo año que Kylo Ren asesina a su padre Han Solo y más tarde traiciona y también asesina por la espalda a Snoke, convirtiéndose ahora en el líder supremo de la Primera Orden. Esto último ya en el marco de lo narrado del episodio 8, Los Últimos Jedi, del cual solo tenemos un par de sucesos más, que son claro el encuentro y el posterior entrenamiento de Rey con Luke Skywalker, así como la muerte y la unión con la fuerza de este maestro Jedi al enfrentarse a toda la Primera Orden en el planeta Krayt para que la Resistencia pudiera escapar de una derrota segura. Así la Resistencia durante el año posterior logra resurgir gracias a los esfuerzos de Leia Organa, Rey, Finn o Poe Dameron al conseguir docenas de naves, nuevas tropas y varios aliados como los Mon Calamari. Esto para poder hacerle frente a toda la Primera Orden, que en esta época ya dominaba por completo casi toda la galaxia. Finalmente, un año después del incidente Starkiller y 35 años después de la batalla de Yavin, tenemos todo lo narrado en el episodio 9 de Star Wars, El ascenso de Skywalker, teniendo ahí una masiva batalla campal en Exegol entre la flota Sith de Palpatine, la Resistencia y cientos de naves civiles de toda la galaxia. Momento también donde morirían Leia Organa y Ben Solo al momento mismo de enfrentarse a un resucitado emperador Palpatine, quien finalmente sería vencido por Rey Skywalker, ayudada ahí por los espíritus de los Jedi del pasado. Con esto, Masters, terminamos la cronología de los sucesos principales que marcan la saga de los Skywalkers, principalmente en su contenido audiovisual durante los últimos 42 años. Algo que nos da mucho más contexto de todo el futuro que nos espera para el 2020 y 2021 en la saga de Star Wars. Pero si también quieren saber más de los cuándos y los cómo se estrenarán los 8 siguientes proyectos que ya están confirmados para la saga en los próximos años, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales, así como más temas que seguramente serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.